Bueno, vamos a arrancar. La idea de esta clase virtual es ayudarlo un poco en el recorrido de los temas principales. Seguramente no lleguemos a dar todos, pero sí por lo menos ayudar en esos temas que resultan más difíciles o que son más importantes de entender para el cursado de biología general. Esta es una actividad que organiza la franja, o sea, es una actividad académica brindada por el Centro de Estudiantes. Desde las franjas entendemos que una de las cosas más importantes es evitar la deserción universitaria como parte de garantizar los derechos de los estudiantes. No solo de que ingrese más gente a la universidad de la que ingresa, sino que también quienes ya están adentro puedan continuar. Y una herramienta para evitar la deserción universitaria, sin duda, es el apoyo académico. Así que bueno, esta transparencia las tomamos de la propia cátedra, son transparencias que pertenecen a Pearson también. En lo particular he tenido excelentes docentes en esas cátedras, la doctora Nora Calcaterra, Silvia Ranz, Pablo Armas, Javier Girandini, Claudia Bancha, etcétera. Han sido excelentes profesores, así que un poco de lo que me enseñaron ellos voy a tratar de simplificarle las cosas a ustedes. Eh, si tengo algún error, me lo pueden dejar en el comentario, si hay algo que no entiendan, también, pero la idea es, bueno, nada, que vayamos juntos aprendiendo un poquito de biología. Yo solo voy a hablar en un lenguaje más para ustedes, no tan académico, sino para que me puedan ir entendiendo, digamos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver este tema que es membrana, estructura y función. Para ello tienen que entender lo básico de las macromoléculas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono y también algo de ácidos nucleicos para entender todos los temas que vienen a continuación. Pero como son más temas estructurales y nada que no puedan entender, decidí arrancar por esta, que es un tema que es bastante troncal, digamos. Bueno, adelante entonces. Si me preguntaran cuál es la función de la membrana plasmática, lo primero que hay que responder es que la función de la membrana plasmática sin duda es separar a la célula de su ambiente circundante, ¿sí? Y si me preguntaran qué características tiene la membrana plasmática, tenemos que, en primer medida, nombrar que es una barrera de permeabilidad selectiva, ¿sí? Barrera desde el punto de vista en que separa la célula de su ambiente circundante y que tiene permeabilidad selectiva, es decir, que permite que algunos sustratos puedan atravesarlas y otros no. Este video va a quedar grabado, así que después, con más tiempo, pueden tomar notas y demás, pero por lo pronto pueden prestar atención. Acá tenemos un esquema de la membrana plasmática, en donde pueden ver que es una bicapa lipídica, ¿sí? ¿Por qué es una bicapa lipídica? Porque vamos a encontrar fosfolípidos en lo que se denomina membrana externa de la membrana plasmática y fosfolípidos también en la parte interna de la membrana plasmática en esa orientación en paralelo. ¿Qué más vamos a encontrar en la membrana plasmática? Proteínas, ¿sí? A su vez, tanto los lípidos de la membrana, que serían los fosfolípidos, como las proteínas pueden estar asociadas a carbohidratos, en lo que se llama un glucolípido cuando está asociada a un lípido, ¿sí? O una glucoproteína cuando esos carbohidratos están asociados a proteínas. Ven acá, por ejemplo, tienen carbohidratos asociados a lípidos, eso sería un glucolípido, y acá, por ejemplo, tienen carbohidratos asociados a proteínas, ¿sí? Entonces, todos esos componentes podemos encontrar en la membrana plasmática: lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, ese modelo que veíamos ahí atrás se denomina modelo de mosaico fluido. ¿Por qué se denomina mosaico fluido? Porque propone que la membrana no es una estructura rígida, sino más bien que es fluida. Vamos a ver a continuación qué significa que la membrana sea fluida. Por lo pronto hay que destacar que los lípidos más abundantes de la membrana plasmática son los fosfolípidos, ¿sí? Ustedes cuando vean la clase, o si ya la vieron, a la clase de lípidos, van a ver que hay un montón de tipos de lípidos, pero los lípidos más abundantes y los que determinan que sea una bicapa lipídica son los fosfolípidos, ¿sí? ¿Qué característica tienen los fosfolípidos? Que son moléculas anfipáticas.
¿Qué quiere decir esto? Una molécula es anfipática cuando tiene carácter hidrofóbico e hidrofílico. Es decir, hay una porción de esa molécula que tiene características polares y otra porción dentro de la misma macromolécula tiene características o estructuras que responden a características hidrofóbicas, es decir, no polares. Entonces, si tenemos en cuenta que el medio externo de la célula es acuoso y el medio interno o citoplasmático también es acuoso, tiene un componente acuoso muy importante, la parte acuosa del interior de las células se denomina citosol, ¿no es cierto? Citoplasma es el conjunto de las organelas con el citosol, la parte soluble o la parte acuosa del interior de la célula es el citosol, ¿sí? Entonces, tanto por afuera como por dentro, la célula está en contacto con un medio acuoso. ¿Qué característica tienen estos fosfolípidos? Que son anfipáticos. Entonces, por eso van a tomar esta disposición. Esta, si vamos, yo les puse acá la estructura química del fosfolípido, van a ver que tiene, esta sería la cabeza, todo lo que está en rojo, siempre van a tener un grupo arriba, después sí o sí va a venir un fosfato y al glicerol se le unen colas hidrocarbonadas. Estas colas hidrocarbonadas son las que denominamos ácidos grasos. ¿Sí? ¿Qué característica tienen o pueden tener estos ácidos grasos? Si todos los enlaces carbono e hidrógeno son simples, es decir, están completamente saturados, ¿sí? Fisiológicamente determina que esa cola de ese fosfolípido sea recta, ¿sí? Si en toda la cola que respecta, que dijimos, que se denomina ácido graso, ¿no es cierto? Las colitas de los fosfolípidos son los que llamamos ácido graso. Se presenta al menos una insaturación, que era una insaturación en química orgánica, por ejemplo, la presencia de un doble enlace, son las únicas insaturaciones que vamos a encontrar dentro de los ácidos grasos de los fosfolípidos. Ese doble enlace hace que la cola del fosfolípido se quiebre de alguna manera, que presente quiebres. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la estructura de un fosfolípido? Un grupo R, que ahora vamos a ver cuáles pueden ser, sí o sí un grupo fosfato, por eso se llaman fosfolípidos, y dos colas de ácidos grasos. Si esa cola tiene todos enlaces carbono-hidrógeno simple, es un ácido graso saturado, y si tiene al menos un doble enlace, es una cola de ácido graso insaturada. A niveles de las insaturaciones se generan quiebres en la cola de los fosfolípidos. ¿Sí? Bien. Entonces es esto más o menos lo que vemos acá. Si ustedes se fijan, en la cabeza del fosfolípido está el grupo fosfato, ¿sí? Además del grupo R. Esto aporta carga, ¿sí? Pero en las colitas no hay nada que aporte carga, porque si vamos a la unión carbono-hidrógeno, es una unión que no tiene mucho desplazamiento electrónico, o sea que da carácter apolar. Entonces, ¿qué particularidades tiene el fosfolípido? Que su cabeza es polar, ¿sí? Tiene dominios con densidades de cargas, y las colas no. Entonces, como la cabeza es polar y las colas no, las cabezas de los fosfolípidos son los que van a estar en contacto con las regiones acuosas, tanto con la externa como la interna, ¿sí? Por eso es una bicapa lipídica. Imagínense que si fuera una monocapa, vamos a suponer que la membrana, eh, la parte interna de la membrana no está, que fuera solamente la capa de arriba. Las cabezas estarían en contacto con el medio externo que es acuoso, pero las colas, como son hidrofóbicas, no podrían estar en contacto con el citosol que es acuoso, ¿sí? Porque se repelerían. Por eso la membrana adopta esta estructura de bicapa lipídica, es decir, presenta lípidos que son anfipáticos, tienen regiones hidrofílicas o comunes, hidro de agua y feeling, ¿no es cierto? De interacción, de unión, que son afines al agua y zonas hidrofóbicas que repelen el agua. ¿Sí? Bien, eso para explicarle qué significa que una molécula sea anfipática, que va a contar con un dominio hidrofóbico y con otro dominio hidrofílico. Entonces dijimos que de los lípidos, los más abundantes de la membrana plasmática son los fosfolípidos. ¿Sí? ¿Qué característica tienen los fosfolípidos? Son moléculas anfipáticas.
¿sí? Bueno, y el modelo de mosaico fluido propone que la membrana es una estructura fluida con mosaicos, que son varias proteínas que se van como insertando en esa bicapa lipídica, ¿sí? En 1972, dos investigadores que son Singer y Nicholson proponen este modelo. Dicen, la membrana es así, es una bicapa de fosfolípidos en las cuales se van insertando las proteínas, ¿ok? Bien, entonces ya explicamos que es una molécula anfipática, es decir, que tiene una región hidrofóbica y otra hidrofílica. Yo acá les agregué esta imagen para que entiendan por qué la cabeza es hidrofílica, porque tiene grupo fosfato, que es un grupo muy cargado, ¿sí? ¿Y por qué las colas son hidrofóbicas? Porque tienen enlaces carbono-hidrógeno, son ácidos grasos, repelen el agua. ¿Bien? Por eso es que adoptan esa disposición, por eso es una bicapa, porque con el medio acuoso tienen que estar en contacto las regiones hidrofílicas. Bien, entonces si miramos vamos a ver que toda la zona interna de la bicapa tiene una región hidrofóbica, ¿sí? Y tanto la región externa como la interna que contactan son regiones hidrofílicas, las cabecitas de los fosfolípidos. A su vez, las proteínas que se van a insertar también tienen que cumplir las mismas características, porque yo no puedo insertar una proteína que tenga muchos aminoácidos polares en una región tan hidrofóbica como es el centro de la membrana plasmática. Por lo tanto, estas proteínas también van a acomodar todos los residuos hidrofóbicos en contacto con las colitas de los fosfolípidos y todos los residuos polares o hidrofílicos en contacto con la cabeza de los fosfolípidos. Es decir, para las proteínas también se va a cumplir esta cuestión de la anfipatía. ¿Sí? Bien. Entonces, si hacemos un corte de la membrana plasmática, vamos a ver esto que le estábamos diciendo, que son dos capas de fosfolípido, por eso es una bicapa lipídica, en donde se insertan proteínas. Hablamos de los fosfolípidos, dijimos que de los lípidos más abundantes, sin duda son los fosfolípidos, y si me piden un ejemplo de fosfolípidos, tenemos que nombrar a la fosfatidilcolina. La, la fosfatidilcolina, se me armó un trabalenguas, es el fosfolípido más abundante en la membrana plasmática eucarionte. ¿Sí? Entonces ya tienen un ejemplo de fosfolípido, la fosfatidilcolina. ¿Sí? ¿Y en qué difiere un fosfolípido del otro? Simplemente en el grupo R que se enlaza al fosfato. Si acá hay una colina, como en este caso todo esto es una colina, ¿sí? Esto se llama fosfatidilcolina. Si hay una serina, se va a llamar fosfatidilserina. Si hay un inositol, fosfatidilinositol, etc. Pero el más común de los fosfolípidos es la fosfatidilcolina, porque siempre les van a pedir, por ejemplo, cuando estén en un final, dame un ejemplo de un fosfolípido de la fosfatidilcolina. Bien, ahora, dijimos que hay algo fundamental que hay que entender en membrana plasmática, que es que la membrana no es una membrana rígida, no es que está los fosfolípidos ahí quietitos formando una bicapa y separan a la célula de su medio circundante simplemente, no. Para que se dé ese proceso de permeabilidad, es decir, para que puedan entrar y salir cosas de la célula, tiene que mantenerse sí o sí la fluidez. Ahora, ¿cómo se mantiene fluida la membrana? Bueno, porque sus mayores componentes, que son los fosfolípidos, pueden moverse a través de la bicapa lipídica, ¿sí? En el caso de otros lípidos y proteínas, difundan lateralmente, es decir, se van desplazando sobre el mismo plano, acompañadas del movimiento que pueden realizar los fosfolípidos. ¿Qué tipo de movimientos realizan los fosfolípidos y por qué no tienen que estar estáticos? Imagínense que si estos fosfolípidos no se mueven, esto sería una pared, no puede entrar ni salir nada, básicamente, ¿sí? No les sirve a la célula. Entonces, para que la célula pueda mantener su fluidez, que es fundamental y determinante para la vida de esa célula, los fosfolípidos tienen que ser capaces de moverse. ¿Qué movimientos pueden realizar los fosfolípidos? Básicamente lo que realizan es un movimiento lateral, es decir, se van intercambiando continuamente uno con el otro, este con este, o sea, como que se van salteando de a uno, ¿sí? Se van invirtiendo unos con el otro todo el tiempo. O sea que imagínense que la membrana todo el tiempo se está moviendo in situ,
en su lugar, ¿sí? Este movimiento, que se llama movimiento lateral de los fosfolípidos, se da más o menos 10 a la 7 veces por segundo, ¿sí? Hay otro tipo de movimiento, a su vez la cabeza del fosfolípido también puede girar, lo que se llama movimiento rotacional, ¿sí? O sea que no solo que se intercambia uno con otro, sino que imagínense que in situ también cada fosfolípido gira sobre su propio plano, ¿sí? La membrana, si uno la ve, pareciera que está estática, pero no, al contrario, todo el tiempo los fosfolípidos están en movimiento. Si los fosfolípidos no se mueven, se pierde la fluidez de la membrana, es decir, esa célula es metabólicamente inservible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, hay otro movimiento que pueden realizar los fosfolípidos pero es extremadamente raro, y ya van a entender por qué, que es el flip-flop. ¿Qué es el flip-flop? Que un fosfolípido que está en la cara externa de la membrana plasmática sea intercambiado por el que está debajo en la membrana interna de la membrana plasmática. Es decir, este que está arriba va a pasar abajo y este que está abajo va a pasar arriba. ¿Sí? Ese movimiento es extremadamente raro y a continuación vamos a ver por qué es raro. ¿Sí? Ese movimiento, que se llama flip-flop, se da más o menos una vez por mes. O sea que no contribuye a la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana está dada mayoritariamente por el movimiento lateral de los fosfolípidos y por su rotación in situ. Bien, vamos a ver cuál es el efecto que tiene la temperatura sobre la fluidez de la membrana. ¿Qué dijimos entonces? Que la fluidez de la membrana es una condición necesaria para mantener a la célula en un estado metabólicamente apto, es decir, que puede intercambiar materia con su medio ambiente circundante. Si la membrana no fluye, no puede realizar esa función fundamental. ¿Qué pasa con la temperatura? Dijimos que la membrana es lipídica, o sea, los lípidos se ven muy influenciados por la temperatura. La temperatura a la cual solidifica las membranas va a depender del tipo de lípidos que tengan en la membrana. Pero vamos a entender algo mirando esta imagen, ¿sí? Vamos a suponer, primero vamos a ver cuál es el efecto de la temperatura. ¿Qué pasa a altas temperaturas? Un aumento de la temperatura involucra un aumento de la energía cinética de una macromolécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si aumenta la temperatura, nosotros ya tenemos a los lípidos moviéndose, ¿no es cierto? Estos fosfolípidos se están continuamente moviendo. Imagínense que si aumentamos la temperatura, aumentamos la energía cinética de estos lípidos, aumenta el movimiento y llega un punto en donde se puede licuar la membrana, es decir, se mueve tanto, tanto, tanto que se termina desarmando, ¿sí? Se desacopla toda la membrana. Por otro lado, si disminuye la temperatura, corremos el riesgo de que la membrana, en vez de estar hiperfluida, como en el caso del aumento de la temperatura, esté prácticamente estática. Si disminuye la temperatura, se le quita energía cinética a los fosfolípidos y van a empezar a moverse cada vez menos. ¿Sí? Si se detiene el movimiento de los fosfolípidos, se detiene su estado fluido y esa membrana es metabólicamente inservible, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo hacen las membranas para que la fluidez sea la óptima? Porque imagínense que si tenemos una especie que vive, no sé, en un desierto, ¿sí? Imagínense con altísimas temperaturas. Y tenemos otra especie que vive en un polo donde las temperaturas son muy bajas, ¿sí? Evidentemente van a tener que tener algún cambio en sus membranas para que una no se congele y para que otra no se vuelva hiperfluida, porque en cualquiera de las dos situaciones se pierde el intercambio metabólico. Entonces, ¿cómo adaptan los organismos a sus membranas para que el estado de fluidez sea el óptimo? Una de esas adaptaciones es la presencia de insaturaciones. ¿Por qué? Porque las insaturaciones o los quiebres, dijimos que eran enlaces dobles, carbono, hidrógeno, carbono, en los dominios ácidos grasos del fosfolípidos en las colitas, si hay una presencia de una insaturación, se presenta un quiebre en la cola del fosfolípido. Fíjense que acá tenemos en esta parte un montón de fosfolípidos con colas quebraditas, es decir, con presencia de insaturaciones. ¿Qué provoca una insaturación? Que la distancia entre un fosfolípido y otro sea mayor.
¿sí? Ahora, si todas las colitas fueran saturadas, la distancia entre uno y otro, como no hay quiebres en las colas, están más cerquitas un fosfolípido del otro siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones? Para un organismo que vive a muy altas temperaturas, o si empieza a aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar con la membrana en condiciones normales? Se va a volver hiperfluida. ¿Cómo hago para frenar el movimiento de los fosfolípidos a tan alta temperatura? Bueno, esos organismos van a tener presencia de ácidos grasos con colas saturadas. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de los fosfolípidos. Una manera de reducir el movimiento de los fosfolípidos es que todas las colitas estén pegadas unas a otras, entonces se mueven menos de alguna manera. Ahora, si vamos a muy bajas temperaturas, ¿sí? Y las colas estuvieran todas pegaditas, se congelaría más rápido, es decir, se frenaría más rápido, se perdería más rápido su fluidez. Entonces, a bajas temperaturas aumentan el número de insaturaciones para mantenerlos más lejos uno del otro, que no se pueda frenar ese movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a repetir. ¿Qué sucede si aumenta la temperatura? ¿Sí? Aumentan las colas de ácidos grasos saturadas. Y a bajas temperaturas aumentan las insaturaciones para evitar que se peguen, ¿sí?, los fosfolípidos unos con otros. Y a altas temperaturas yo quiero que se peguen para que se frenen mutuamente uno a otro. ¿Se entiende? Esas van a ser las dos adaptaciones fundamentales. A altas temperaturas vamos a tener colas saturadas, vamos a sintetizar fosfolípidos de colas saturadas, y a bajas temperaturas vamos a sintetizar fosfolípidos con colas insaturadas. ¿Se entiende? Bien. Eso entonces es cuál es el efecto de la temperatura sobre los fosfolípidos. Cómo cambia la síntesis de un organismo a otro. La composición en sí es la misma, nada más que van a cambiar si son saturados o insaturados. Pero ¿cuál es el objetivo de cambiar las colitas? Que la fluidez siempre se mantenga en equilibrio. Si la fluidez pierde su equilibrio, se pierde una función tan importante para la célula como es el intercambio. Bien, entonces, cuando la temperatura disminuye, las membranas cambian de un estado fluido a un estado gel, se solidifican, ¿sí? Las membranas que son ricas en insaturaciones son más fluidas. Entonces, si está bajando la temperatura, yo tengo que aumentar la fluidez, es decir, intentar volver al equilibrio, como si fuera Le Chatelier, ¿no es cierto? Si tengo un estado fluido bajo la temperatura, para evitar que se vuelva cada vez menos fluidos, aumento el número de insaturaciones y retorno a ese estado de fluidez. ¿Estamos de acuerdo? Las membranas deben estar en estado fluido para funcionar apropiadamente, es lo que yo le venía diciendo. Bien, vamos a ver el colesterol. Es otro lípido que forma parte de las membranas. Vamos a decirle en general esteroles, porque no es el único, el colesterol, ¿sí? En las membranas vamos a tener lípidos, que en su mayor parte son fosfolípidos, pero otro tipo de lípidos que es muy abundante en las membranas plasmáticas son los esteroles, ¿sí? Esteroles. ¿Cuál es el esterol más abundante de los eucariotas? ¿Sí? En general de los animales, más que nada, el colesterol. ¿Sí? El colesterol es el esterol más abundante. Pero, por ejemplo, si nos vamos a los hongos, que también son organismos eucariontes, vamos a encontrar que el mayor, que el ergosterol más importante que tienen, perdón, que el esterol más importante que tienen los organismos fúngicos es el ergosterol, ¿sí? Y nosotros tenemos colesterol. Son todos esteroles. Y en el caso de las membranas de las plantas tienen fitoesteroles, ¿sí? Que en realidad fitoesteroles es un conjunto de esteroles que se presentan en las plantas. O sea que cuando hablamos de colesterol nos estamos restringiendo a nuestra especie y a la gran parte de los animales. Pero no todas las membranas tienen colesterol, ¿sí? ¿Todas las membranas tienen esteroles? Sí, pero no todas tienen colesterol, excepto que hablemos de arqueas, que vamos a dejar las bacterias para otro estudio. ¿Sí? Bien, entonces, el esterol más abundante de la membrana plasmática de los eucariontes animales es el colesterol. En el caso de los hongos es el ergosterol y en el caso de las plantas el fitosterol. Todos tienen estructuras similares, estos anillitos
cuyo síntesis química o cuyo anillo común se denomina ciclopentano peridrofenantreno, es la estructura básica del colesterol. A partir del colesterol se sintetizan muchísimas hormonas en el caso del ser humano. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar. ¿Qué lípidos se pueden presentar en una membrana plasmática? Fundamentalmente fosfolípidos y también puede haber esteroles. ¿Sí? ¿Qué otros lípidos puede haber? Glucolípidos. Muy bien. Continuamos. Fíjense que acá dice colesterol en la membrana animal. ¿Sí? Este es un esquema simplemente que muestra cómo se pueden mover las proteínas en la bicapa lipídica. Si tomamos una célula de ratón y la fusionamos con una célula humana, en donde vemos las proteínas violetitas para la célula de ratón y más lilas para las células humanas, una vez que se produzca la fusión celular, la difusión de esas proteínas a través de la bicapa lipídica, el movimiento de esas proteínas a través de la bicapa lipídica, van a terminar que todas terminen mixeadas, ¿sí? Los fosfolípidos se mueven a una velocidad tan importante que van arrastrando, o sea, el movimiento del fosfolípido permite el desplazamiento de las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que se van a distribuir homogéneamente. Bien, entonces ya hablamos de los lípidos de la membrana. Que quede bien claro, ¿cuál es el lípido más abundante? El fosfolípido. Dame un ejemplo de un fosfolípido. Fosfatidilcolina es el más abundante de los fosfolípidos a su vez. ¿Qué otros lípidos puede haber en la membrana? Esteroles. Dame un ejemplo, colesterol en las células animales, ergosterol en los hongos, fitosteroles en general en las células vegetales. ¿Sí? Ergosterol también puede haber en algunos protistas, por ejemplo, los tripanosomátidos son muy ricos en ergosterol. Bueno, ya hablamos de los lípidos entonces, y que los lípidos determinan la fluidez de la membrana. Una membrana tiene que estar en continuo movimiento fluido porque si no pierde su función metabólica. O sea, solamente funcionaría como barrera, pero no sería ni permeable, no permitiría el paso ni el intercambio. Vamos a hablar de ahora de las proteínas un poquito. Las proteínas determinan muchas funciones de las células y vamos a encontrar que en la membrana plasmática podemos reconocer dos tipos de proteínas. ¿Cómo las vamos a llamar? Periféricas o integrales. ¿Sí? Las proteínas periféricas de la membrana plasmática son aquellas que solamente se van a anclar a una región, es decir, van a interaccionar o con la capa externa o con la capa interna. Fíjense esta proteína de acá, por ejemplo. ¿Sí? En su parte, las proteínas integrales o transmembrana, es decir, que atraviesan a toda la membrana, son justamente esas. Se llaman proteínas integrales porque atraviesan absolutamente toda la membrana y presentan regiones hidrofóbicas e hidrofílicas. En cambio, las periféricas no. Fíjense, ¿para qué una proteína periférica va a querer tener regiones de gran hidrofobicidad si no va a interactuar con el núcleo hidrofóbico de la membrana lipídica? ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las proteínas periféricas son aquellas que se pueden separar de la membrana plasmática sin originar la ruptura de la membrana plasmática. Ahora, si yo intento separar una proteína integral, voy a desarmar esa estructura de membrana, ¿se entiende? Entonces, las proteínas periféricas solo se van a anclar a una región, van a interaccionar o con la capa externa o con la capa interna, y las integrales la atraviesan completamente, ¿sí? Una se puede separar fácilmente, la otra no. Bien, y acá tienen más o menos de vuelta todo el esquema, vemos fosfolípidos en gran abundancia, de vez en cuando vemos moléculas de colesterol, vemos proteínas integrales y vemos proteínas periféricas, ¿sí? También vemos carbohidratos, esos carbohidratos pueden interaccionar con los lípidos y formar lo que se denomina glucolípido, o los carbohidratos pueden interaccionar con las proteínas formando lo que se denomina glucoproteína. Ahora, ¿qué particularidades tiene la membrana plasmática? Es muy asimétrica, es decir, no es igual la membrana externa que la membrana interna. En la membrana externa
vamos a encontrar una gran abundancia de carbohidratos y no así en la membrana interna. Fíjense que prácticamente no hay carbohidratos en la membrana interna, es decir, la que mira hacia el citosol. Pero la membrana que mira hacia el extracelular tiene una gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Todo ese conjunto de carbohidratos que están presentes en la membrana externa se denominan glucocálix, cálix, C-A-L-I-X, el conjunto de carbohidratos de la membrana externa, porque forman como si fuera una especie de corona alrededor de la célula. ¿Sí? Bien, este es un esquema de dominios de una proteína integral, de esa que veíamos que atravesaba toda la membrana plasmática. ¿Sí? En esta en este esquema podemos ver, eh, ahí esperen que se me tildó, en este esquema podemos ver los dominios de estas proteínas. Vemos el N-terminal, es decir, la colita final de la proteína, y el carbono terminal, que sería el otro extremo de la proteína, donde está el dominio carboxilo o el dominio amino terminal respectivamente. Y vemos que para introducirse adentro de la membrana, las proteínas adoptan una estructura secundaria que se denomina alfa-hélice. Esa estructura, que se llama alfa-hélice, una estructura secundaria, le permite generar a la proteína esos dominios anfipáticos, ¿no es cierto? Regiones hidrofóbicas hacia afuera en contacto con los lípidos y un túnel interno que sea bastante hidrofílico de alguna manera. Sí, pero esto simplemente es una imagen, la disposición estructural de una proteína. Pero vean que se presentan, para poder atravesar la membrana plasmática, las proteínas adoptan estructuras de alfa-hélices. ¿Sí? A su vez, las proteínas de membranas pueden ser monopaso o multipaso. Si yo digo una proteína tiene 6 pasos, es decir, atraviesa 6 veces a la membrana plasmática. Imagínense como que si fuera una viborita que entra y sale, entra y sale, entra y sale 6 veces, como que me queda intercalada. Cada vez que esa proteína atraviese la membrana plasmática, eso es un paso, ¿sí? Hay proteínas que son monopaso, que solo la atraviesan una sola vez, y hay proteínas que entran y salen, como que van tejiendo la membrana plasmática, y son las proteínas multipaso. No tengo ningún ejemplo acá para mostrarles de proteínas multipaso, pero bueno, entienden que las proteínas integrales pueden ser monopaso, que la atraviesan una sola vez, o multipaso, que la atraviesan a lo largo de varios puntos a la membrana plasmática. Es como que entra y sale, pero la va tejiendo, ¿sí? No es que entra y sale en el mismo lugar. Bien, eh, vamos a ver entonces cuáles son las funciones de las proteínas. Ya vimos cuáles son las funciones de los lípidos, permitir la fluidez de la membrana, fundamental. ¿Para qué están los lípidos en la membrana? Fundamentalmente para permitir su fluidez. Vamos a ver que hay muchas otras funciones. ¿Y qué hacen las proteínas en la membrana? Bueno, muchas funciones también. Pueden ser proteínas que ayuden al transporte, enzimas que traduzcan señales, proteínas de anclaje a otras células, de uniones intercelulares, que se unen al citoesqueleto o a la matriz. Ven, acá tienen un ejemplo. Estas son proteínas de transporte porque permiten que entren y salgan solutos. Estas son enzimas, es decir, catalizan alguna reacción. Y esto es un receptor, es decir, que va a transducir una señal. Son ejemplos. Acá tenemos una proteína de unión, una proteína de interacción, una proteína de unión, en este caso la matriz extracelular. Es decir, todas estas proteínas que vemos que son integrales pueden tener pero muchísimas funciones en la membrana plasmática. ¿Se entendió entonces cuál es la función de las proteínas? Múltiples, de unión, de anclaje, de transporte, etc. Y la de los lípidos, mantener la fluidez. Se acabó la historia. De ahí podemos explicar cualquier cosa. ¿Cómo se sintetiza la membrana plasmática? Esto es un poquito más complejo de entender. Abran sus cabecitas. Dijimos que la cara interna de la membrana plasmática y la cara externa son diferentes. Por lo tanto, la membrana plasmática es asimétrica. ¿Sí? Tanto los lípidos, carbohidratos, etcétera, determinan la asimetría, es decir, no es lo mismo la región externa que la región interna. Esa asimetría viene dada por la síntesis de fosfolípidos en el retículo endoplasmático y su modificación en el aparato de Golgi.
¿Sí? Acá vemos que se sintetizan los fosfolípidos en el retículo endoplasmático que pasan a Golgi donde se modifican y se glicosilan y a partir del aparato de Golgi salen en forma de vesículas hacia la membrana. Entonces, ¿qué les tiene que quedar claro en este punto? Que la membrana interna es distinta a la membrana externa y es asimétrica. ¿Sí? Vamos a ver, tratar de entenderlo un poquito más. Cuando los fosfolípidos se sintetizan en el aparato de Golgi, fíjense que cómo salen desde el aparato de Golgi, perdón, desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi, cómo pasan. Tienen que ir en forma de vesículas, porque como tienen una región muy hidrofóbica, no pueden estar libremente en el citosol, sino que van en forma de vesículas hacia el aparato de Golgi, ¿no? Entonces, es decir, el retículo endoplasmático va emanando porciones de membrana en forma de gotitas, que son vesículas en realidad, no gotitas, pero para que lo entiendan un poco mejor, y esas vesículas van a Golgi, Golgi las modifica y emite más vesículas, y esas vesículas terminan fusionándose con la membrana. Fíjense que acá en el esquema ven un fosfolípido, ¿no es cierto?, como atravesando la pared. Bueno, es un esquema simplificado, ¿sí? Entonces, los fosfolípidos y también las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático, las que van a ir a la membrana, estamos hablando, ¿no es cierto? Pasan a Golgi donde se modifican y se glicosilan y Golgi emite las vesículas que se van a fusionar con la membrana plasmática. Y así se sintetiza la membrana plasmática, teniendo en cuenta que es asimétrica, es decir, que la región externa es distinta de la región interna. Entonces, la estructura de la membrana plasmática determina su permeabilidad. Una célula debe intercambiar materiales con el medio y este proceso es controlado por la membrana. La membrana plasmática tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir que tenga permeabilidad selectiva? Que puede elegir qué es lo que pasa por ella y qué es lo que no pasa por ella. Bien, para entender qué es lo que puede atravesar a la membrana y qué no, vamos a retomar este esquema. Si ustedes miran acá, van a ver que los dominios hidrofílicos están separados, ¿no es cierto? En cambio, los dominios hidrofóbicos están todos juntos. Si nosotros vamos a calcular cuál es la resultante de esa fuerza, vamos a ver que la fuerza hidrofóbica es mucho mayor a la fuerza hidrofílica, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza que predomina en la membrana plasmática o la región más importante, si sumamos, hacemos una sumatoria entre fuerzas hidrofóbicas e hidrofílicas, las fuerzas hidrofóbicas ganan. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza que determina el paso de solutos a través de la membrana plasmática es hidrofóbica, ¿sí? Entonces, todo lo que sea hidrofóbico, es decir, no polar, puede pasar sin permiso, la atraviesa simplemente, porque lo polar, digamos, lo similar disuelve lo similar, ¿se acuerdan de ese dicho? Entonces, como el mayor dominio de la membrana plasmática es hidrofóbico, todo lo que sea hidrofóbico la va a atravesar sin ningún problema, como por ejemplo los hidrocarbonos se disuelven y pasan rápidamente, ¿sí? Todo lo que sea lipídico puede atravesarla, que no tenga carga, que sea apolar, la va a atravesar sin dificultad, ¿sí? Ahora, si tenemos una molécula que es polar o algo que sea un azúcar, que por ejemplo tiene muchos oxidrilos, muchas cargas, es polar, aminoácidos, que son muy polares, grupamina y carboxilo respectivamente, no van a poder atravesar fácilmente la membrana, porque cuando van a interaccionar con la cabeza apolar, que es el fosfolípido, pero cuando lleguen a tocar a las colas hidrocarbonadas van a rebotar, ¿se entiende? En cambio, si algo es apolar, la misma fuerza lo va a desplazar hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Algo apolar lo va a atravesar sin problema. Algo que sea polar o que tenga carga, ni hablar si tiene carga. Un ion, por ejemplo, no pasa por ningún motivo a través de la bicapa. ¿Sí? Bien, entonces, dijimos que lo que sea no polar puede pasar sin dificultad. Ahora, la célula necesita iones, necesita sodio, necesita potasio, necesita cloro, necesita fosfato, necesita un montón de iones. Ni hablar de que necesita aminoácidos para la síntesis de proteínas, que necesita nucleótidos para construir ácidos nucleicos, la moneda energética, etc. Y azúcares. ¿Cómo pasa todo eso que es polar o tiene carga al interior de la célula?
Bueno, no van a poder hacerlo a través de los lípidos, pero sí van a poder hacerlo a través de las proteínas. ¿Sí? Las proteínas permiten el pasaje de todo lo que sea hidrofílico, porque la proteína va a funcionar como si fuera un túnel en la membrana plasmática, permitiendo el pasaje a través de ella. ¿Sí? Pero no podrían atravesar nunca la región lipídica, es decir, no podrían cruzar entre los fosfolípidos. Todo lo que sea polar, vamos a ver que hay excepciones, excepto el agua, porque es muy chiquitita y puede disfrazar su carga, todo lo que sea polar o tenga carga es imposible que pase a través de los lípidos, lo va a hacer a través de proteínas. Bien. Eh, entonces, ni hablar de que si tiene carga no pasa, dijimos, tiene que pasar sí o sí por proteínas. Lo único que atraviesa es lo apolar. Lo polar y lo con carga van a tener que recurrir a pasar a través de proteínas. Después hay otros túneles especiales que se llaman acuoporinas que permiten el pasaje de agua en determinados tejidos y en grande cantidad. La realidad es que el agua puede difundir libremente a través de la membrana plasmática en un proceso que vamos a ver ahora que se llama ósmosis. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes dicen el agua es polar, ¿por qué puede atravesar los fosfolípidos? Porque es muy chiquitita, puede disfrazar muy bien su carga, entonces como que no es repelida por la membrana plasmática. ¿Sí? Ahora, si es algo, por ejemplo, un carbohidrato que también es, vamos a suponer que es muy apolar, que es muy polar, perdón, no va a poder pasar por su gran tamaño, ¿sí? Pero el agua, a pesar de ser una molécula polar, si se amarra un trabalengua y me confundo, bien, me van diciendo, el agua, como ser tan chiquitita y es una molécula polar, puede disfrazar muy bien sus cargas y atravesar, sin dudas, la membrana plasmática. Ahora, si se necesitan grandes ingresos o egresos de agua, va a tardar mucho tiempo en darse a través de la membrana plasmática, entonces de la bicapa lipídica. Entonces va a tener que hacerlo a través de proteínas. Las proteínas que permiten el gran pasaje de agua se denominan acuoporinas. Entonces, para redondear, el agua puede pasar simplemente atravesando los lípidos, porque disfraza su carga por su pequeño tamaño, o puede pasar a través de proteínas que se denominan acuoporinas, cuando la cantidad de agua que se necesita es grande y ya. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con todo aquello que tenga carga y que tenga carga o que sea polar, ¿sí? Y sea grande, que no puede pasar a través de los lípidos? Van a recurrir también a proteínas, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver transporte. Eso fue una introducción. Entender por qué algunas cosas pasan y por qué otras no. ¿De quién depende eso? De los lípidos que son los más abundantes, es decir, de la mayoría. ¿Quiénes son los lípidos más abundantes? Los fosfolípidos. Como la región hidrofóbica es mayor a la hidrofílica, la membrana tiene su característica hidrofóbica que determina el pasaje de ciertas sustancias y de otras no. ¿Qué es el transporte pasivo? Y el transporte activo, vamos a ver. Cuando algo se quiere mover a favor de su gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Lo va a poder hacer mediante un proceso que se denomina transporte pasivo, ¿sí? Y vamos a ver un grafiquito para entenderlo mejor. Vamos a suponer que todas estas bolitas, que afuera hay un montón, hay 4, 8, bueno, hay un montón, y adentro hay 2, ¿sí? El gradiente químico se va a dar siempre a favor de la concentración, es decir, si nosotros tenemos mucho afuera y poco adentro, para lograr el equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Tienen que entrar estas bolitas violetas, ¿sí? Entonces, eh, esa difusión se va a denominar eh, pasiva, porque se da a favor del gradiente de concentración. ¿Saben por qué repito esto? Porque siempre dicen que activo y pasivo depende de si se necesita o no necesita ATP. No, no es así. Activo y pasivo es si va a favor o en contra del gradiente de concentración. El consumo de ATP es una consecuencia de eso, ¿sí? Es decir, si yo produzco el movimiento a favor del gradiente de la concentración, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos, eso es un transporte pasivo. Va a favor de su gradiente, es decir, tiende a su equilibrio, por lo tanto no va a necesitar gastar energía porque está moviéndose a favor de su propio equilibrio.
¿sí? Entonces, el transporte pasivo, por definición, es aquel que se produce a expensas de su propio gradiente, a favor de su propio gradiente de concentraciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el transporte pasivo puede darse a través de la membrana plasmática, de la bicapa lipídica, sin necesidad de recurrir a proteínas, quienes dijimos que pueden atravesar la membrana lipídica sin pasar por proteínas, las moléculas que son apolares, ¿sí? Porque la mayor región de la membrana plasmática es apolar. Entonces todo lo apolar va a cruzar sin ningún problema a favor de su gradiente de concentración. Ese tipo de movimiento que se da por los fosfolípidos se denomina difusión simple, ¿sí? Estamos hablando de transporte pasivo. ¿Qué es el transporte pasivo? Aquel que se produce a favor de su gradiente, que serían estos tres. Todos están a favor de su gradiente, desde donde hay más hacia donde hay menos, para que se equilibren, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquello que se mueve a favor de su gradiente, pero que o por su tamaño o por su carga, es decir, son moléculas polares, no pueden atravesar la bicapa? Bueno, lo van a hacer a través de proteínas, ¿sí? Y ahora vamos a ver, si esa proteína simplemente funciona como un túnel o canal, ¿sí? O si esa proteína sufre un cambio conformacional. Ahora lo voy a explicar mejor. Entonces, si el transporte pasivo se da por la bicapa lipídica, se denomina difusión simple. Si el transporte pasivo se da a través de una proteína, se denomina difusión facilitada. La proteína facilita la difusión. ¿Estamos de acuerdo? Ayuda a que pueda difundir para lograr su propio equilibrio. ¿Sí? Todos estos casos son transportes pasivos porque se producen de donde hay más hacia donde hay menos para igualar sus concentraciones. Por lo tanto, no requieren gasto energético, van a favor de su propio potencial. Imagínense que ustedes se tiren de una cascada. Si ustedes se tiran de una cascada, no van a necesitar energía. Ahora, si ustedes quieren nadar desde abajo hacia arriba, van a gastar mucha energía, ni lo entienden, por supuesto. ¿Se entiende? Entonces, la difusión simple y la difusión facilitada son ejemplos de transporte pasivo. Vamos a ver a difusión facilitada. La difusión facilitada es la que se da a través de proteínas. Si esta proteína funciona como un túnel solamente, ¿sí? Se denomina canal, ¿sí? Los canales se usan en su mayoría para el transporte de iones. Puede ser un canal de sodio, un canal de potasio, un canal de cloruro, etcétera, ¿sí? Ahora, si ya se vuelve un poco más específica la cosa, ¿sí? Y lo que entra produce un cambio conformacional en la proteína, esa proteína se denomina carrier, ¿sí? O transportadora. ¿Qué diferencia hay? Entonces que la difusión simple se puede dar por un canal, que es la vía común para los iones, o por un carrier. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, uno es un túnel y el otro tiene mucha especificidad por el soluto que transporta. Fíjense, por ejemplo, que si estas son bolitas, la proteína tiene una región bolita, de modo tal que tiene que encajar perfectamente y si encaja permite su paso, si no encaja no. Tiene que ser una unión perfecta, ¿sí? O muy similar. Entonces, la difusión facilitada puede darse por medio de un canal o por medio de un transportador. ¿Quedó claro? Pero estos son ejemplos de transporte pasivo, porque después se le hace una ensalada de fruta entre difusión facilitada, difusión simple y transporte pasivo, como si... No, el tema común es que todo es difusión simple. Que, perdón, ya me mezclé yo. Que todo es transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo puede haber difusión simple, difusión facilitada, ¿sí? U ósmosis. Vamos a ver ahora. Veamos entonces el caso de la difusión simple. ¿Qué dijimos que era la difusión simple? Que era el paso de moléculas apolares o chiquititas y polares como el agua, ¿sí? Por la membrana lipídica sin gasto energético, porque se daba a favor de su gradiente. Fíjense que el oxígeno, que es una molécula muy chiquitita, y el dióxido de carbono, y el caso del agua, van a atravesar los lípidos sin ningún problema, ¿sí? Se dice que son liposolubles, pueden pasar. Ahora vamos a ver
específicamente el pasaje de agua, que también es un tipo de transporte pasivo. El pasaje de agua se denomina ósmosis. Y vamos a ver que la dirección de la ósmosis depende únicamente de la diferencia en la concentración total de soluto no difusible. Vamos a tratar de entender este ejercicio del tubo NU, esta gráfica, en donde si ponemos a la mitad del tubo una barrera semipermeable, es decir, que permite el paso del agua en este caso, una barrera de permeabilidad selectiva, perdón, que permite solamente el paso del agua, pero que no tiene el tamaño del poro suficiente para permitir el paso de un azúcar, que son las pelotitas verdes, ¿sí? Y ponemos más azúcar de un lado que del otro, con el tiempo vamos a ver que como por esa membrana solo puede pasar el agua va a ir desde donde está menos concentrado el soluto hacia donde está más concentrado. Por eso, con el paso del tiempo, cuando se logre el equilibrio, van a ver esta diferencia entre el tubo LU, que la región que tiene más soluto está más alta. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Igualar las concentraciones o tender a igualar las concentraciones. ¿Sí? El agua se va a mover desde donde está menos concentrado hacia donde están más concentrados los solutos no difusibles. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos que todo se movía a favor de su concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso para hablar de solutos. Pero si hablamos del agua, el agua se va a mover desde donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración de solutos no difusibles. ¿Sí? Bueno, acá les muestra que en el tamaño de ese poro puede pasar el agua, pero no las bolitas verdes que serían los azúcares. Entonces, ¿cuáles son los transportes pasivos? La difusión simple, que es la que se da por los lípidos, por la bicapa lipídica, atravesándolos a ellos. La difusión facilitada, que es la que se da por las proteínas, que puede ser por un canal o por un carrier, o la ósmosis. Ninguno requiere gasto energético, ¿sí? Bien. Ahora veamos estos son datos de color, qué características, qué determina el pasaje de agua en las células, ¿sí? Antes de determinar qué determina el pasaje de agua a las células, tenemos que hablar de que si la célula tiene pared, la pared, recuerde que es una estructura que está por fuera de la membrana, o no tiene pared. Vamos a tomar, por ejemplo, un glóbulo rojo. El glóbulo rojo no es una célula. ¿Por qué no es una célula? Fue una célula, pero ya no es una célula. El glóbulo rojo no tiene organelas, no tiene núcleo, ¿sí? Por lo tanto, no es una célula, se denomina elemento forme de la sangre. Van a escuchar a muchos profesores decir que el glóbulo rojo es una célula porque sí, fue una célula, en realidad no es una célula. La manera correcta de llamar al glóbulo rojo es decirle elemento forme sanguíneo. No es una célula. ¿Por qué no es una célula? Porque no tiene ninguna organela, ¿sí? No tiene núcleo, no tiene material genético, no tiene nada. Tiene simplemente grandes concentraciones de hemoglobina y algunas enzimas que le permiten hacer rutas metabólicas mínimas. Después vamos a ver en otra materia. Bien, entonces, tomemos una célula que no tiene pared, vamos de vuelta, un elemento forme en este caso, como el glóbulo rojo, y tomemos una célula que sí tiene pared, como por ejemplo una célula vegetal. Podemos tener tres medios. Vamos a suponer, y esto lo decía por acá, lo debería haber dicho, esto, que es una solución isotónica. La solución isotónica es aquella en la que la concentración de solutos afuera y adentro de la célula es igual. Iso quiere decir igual, ¿sí? Que la mayoría de las células es 308 miliosmolar, ¿sí? ¿Qué son los osmolitos? Bueno, lo vamos a ver luego. A continuación se los explico, ¿sí? Entonces, si la cantidad de soluto que hay afuera de la célula en su medio circundante, ¿sí? Es igual a la cantidad de osmoles que hay adentro, entonces esa célula está en una solución isotónica. Ahora, si la cantidad de soluto es mayor afuera que adentro, esa célula está en una solución hipertónica. ¿Y cómo se movía el agua? El agua siempre trataba de equilibrar las concentraciones. Entonces, si afuera hay mucha sal, por ejemplo,
y adentro hay poquita sal, va a salir agua para tratar de diluir lo que está afuera. O sea que la célula va a perder agua. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, si ponemos una célula en una solución hipertónica, es decir, con gran concentración de sal respecto al interior de la propia célula, el agua va a tender a salir de la célula. En el caso contrario, es que tengamos una célula en una solución hipotónica, es decir, que la célula tenga más solutos en concentración que lo que hay afuera de la célula. ¿Y qué va a pasar con el agua? Va a entrar a la célula. Entonces podemos tener a las células en medios isotónicos, hipotónicos o hipertónicos. ¿Qué le va a pasar a esa célula? Va a depender de si tiene pared o no tiene pared. Entonces, en una solución isotónica como la que tenemos al medio, la célula va a tener su forma normal. En este caso, como estamos hablando de un elemento forme, como es el glóbulo rojo, su forma de disco bicóncavo va a estar normal, o sea, no le va a pasar nada. El movimiento de la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque la concentración afuera y adentro es la misma. Ahora, bueno, y ni hablar que la célula vegetal también va a estar igual. ¿Qué pasa si colocamos a ambas células en un medio hipertónico, como sería este último caso? Que era un medio hipertónico, aquel que tenía mucha concentración de solutos afuera respecto a lo que hay dentro. ¿Sí? Entonces el agua va a tender a salir de la célula. Si la cantidad de agua que sale de la célula es muy importante, esa célula o ese elemento forme, como es el glóbulo rojo, no es una célula, se va a terminar muriendo, ¿sí? Ese proceso se llama crenado, con C, crenado, CR, ¿sí? Se crena. ¿Qué es la crenación? Es la muerte celular por liberación excesiva de agua. Eso pasa cuando ponemos una célula en un medio muy salino, ¿sí? Sale tanta agua que la célula se achicharra, se crena, es el término correcto, ¿sí? Y si tenemos una célula que tiene pared, como la célula vegetal, fíjense que la pared siempre va a mantener su posición, la pared es muy rígida, ¿sí? Pero la célula perdió tanta agua que eh, todo el citoplasma se va a contraer porque perdió agua, se deshidrató la célula, ¿sí? Entonces, en ese caso, como la célula tiene pared, ese proceso se llama plasmólisis. Si tenemos una célula sin pared en una solución hipertónica, se crena. Y una célula con pared en una solución hipertónica se plasmoliza. ¿Sí? Plasmólisis. Fíjense si me armo un trabalengua por ahí, pero no. La idea es que no me confunda. ¿Sí? Si tenemos una célula sin pared en un medio hipertónico, se va a crenar porque va a salir muchísima agua. Ahora, la pared va a estar siempre igual, pero su membrana plasmática se va a retrotraer. ¿Sí? Esto se llama plasmólisis. Ahora vamos al otro caso, en donde hay una solución que es hipotónica. Por ejemplo, el agua destilada, que no tiene absolutamente ningún ion si es destilada, ¿no es cierto? Es solamente agua. Si yo pongo un glóbulo rojo en agua destilada, va a entrar tanto agua adentro del glóbulo rojo que se produce la lisis de ese glóbulo rojo. Si teníamos un glóbulo rojo en una solución hipertónica, se crenaba. En una solución hipotónica se lisa. ¿Sí? Esto se llama hemólisis, que es la ruptura de los elementos formes sanguíneos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿le va a pasar lo mismo a una célula con pared? No, porque la pared en algún punto, como es tan rígida, va a evitar que el citoplasma siga absorbiendo agua. Es como que va a poner un límite, ¿sí? Y la célula no va a morir como en el caso de las células animales. Entonces, este proceso se llama turgencia, ¿sí? La célula se vuelve turgente, gordita, pero no muere. En el caso de las células sin membrana, sí van a terminar muriendo porque se termina reventando, ¿sí? Bueno, entonces tenemos todos los procesos, la crenación, la plasmólisis, la lisis y la turgencia. Eso era el movimiento de agua. Ahora, bueno, no sé qué hay acá, difusión facilitada, las proteínas aceleran el pasaje
y la difusión facilitada es lo que ya les dije antes, puede darse por canales, que son simples túneles, o por carriers. ¿Qué es un carrier? Es una proteína que para permitir el paso de una determinada sustancia sufre un cambio conformacional. ¿De acuerdo? Acá hay el caso de un canal. Fíjense que se está produciendo de donde hay más hacia donde hay menos, es decir, a favor de su gradiente de concentración, ergo no utiliza ATP, no necesita energía si va a atender a su propio equilibrio. O puede darse también a favor de su gradiente de concentración, pero por una proteína que sufre un cambio conformacional para permitir su transporte. ¿Sí? Una es un túnel que está fijo y la otra se mueve toda para permitir el paso de la sustancia y tiene una afinidad bastante mayor. Vamos al transporte activo. ¿Sí? Definición de transporte activo. Es aquel que se produce en contra de su gradiente de concentración. A consecuencia de ello, se necesita energía. ¿Sí? Pero no vayan a decir, porque yo lo he escuchado mil veces en distintas materias. Ustedes, ¿cuál es el transporte activo? Aquel que requiere ATP. No. El transporte activo es el que se produce en contra de su gradiente de concentración, por lo tanto requiere ATP. El requerimiento de ATP es una consecuencia, ¿sí? Bien. Eh, bueno, acá hay ejemplos. Vamos a fijarnos acá, por ejemplo, que afuera de la célula, en el caso de nuestros organismos, hay mucho sodio, pero poco potasio. Y en el interior, imagínense que los niveles normales de sodio para el exterior celular de un individuo normo electrolítico serían entre 135 y 145 miligramos cualquier cosa, mil equivalentes por litro, y en el caso del potasio más o menos de 3,2 a 5. O sea que fíjense la diferencia que hay. Este va de 125 a 135 mil equivalentes por litro y este de 3 a 5. O sea, afuera hay muchísimo sodio y muy poco potasio. Y prácticamente lo contrario ocurre adentro de la célula. La célula retiene grandes cantidades de potasio y muy poquito sodio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría naturalmente? Como afuera hay mucho sodio, y adentro hay poco sodio, el sodio naturalmente tendería, por medio de difusión facilitada, a entrar a la célula. Pero la célula necesita que adentro haya poco sodio. ¿Cómo hace para enviar el sodio afuera, en donde ya hay un montón? Bueno, va a tener que pagar para permitir ese pasaje en contra de su gradiente. ¿Cómo lo paga? Con la molécula de ATP. El ATP es un nucleótido de alta energía, adenosina trifosfato, ¿sí? Es una base nitrogenada que tiene 3 fosfatos, ¿sí? Por eso se llama trifosfato, ¿no es cierto? No estamos descubriendo nada. Cuando se rompe el último fosfato, el que está más lejano a la base nitrogenada, se produce una reacción tan exotérmica, es decir, se libera tanta energía que esa energía puede ser acoplada a cualquier proceso que requiera energía. No la vamos a disipar en forma de calor en su mayoría, sino que vamos a usar esa propia energía para impulsar otro proceso. ¿Sí? Entonces, si nosotros a esta proteína le acercamos un ATP, escindimos el último fosfato, se libera una enorme cantidad de energía y esa energía es la que le permite a esta proteína sacar los sodios en contra de su gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque afuera hay mucho sodio y adentro hay poco. Si yo quiero sacar más sodio, voy a tener que poner una bomba, ¿se entiende? Imagínense que están en su casa y le está entrando agua, 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 va a entrar agua hasta que se están inundando, hasta que el nivel de agua sea igual al del piso. Si ustedes quieren sacar el agua para afuera, si ustedes tiran el agua para afuera con un secador, el agua va a volver a entrar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ponen una bomba para que continuamente saque el agua, ¿sí? Es decir, tienen que gastar energía. Un ejemplo absurdo, pero para que lo entiendan. Bueno, acá también, para mover un soluto en contra de su gradiente de concentración, voy a tener que pagar. ¿Cómo lo pago? Con ATP. Entonces, el ATP, que es una adenosina trifosfato, se corta el último enlace, el del tercer fosfato, ¿sí? Eh, y esa ruptura de ese enlace, ¿sí?
que es un enlace fosfodiéster, libera una gran cantidad de energía que puede ser utilizada para acoplar cualquier proceso que requiera energía. Por eso el ATP es la moneda energética de nuestro cuerpo. Necesitamos energía, ¿qué hago? Agarro un ATP, le saco el último fosfato, cuando se rompe ese enlace se libera gran energía, acoplo esa energía al funcionamiento de cualquier reacción. ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar al ATP? Bueno, fíjense, va a perder un fosfato y va a quedar como ADP, adenosina difosfato, porque se le fue uno, ya no es tri, pasa a ser di. Bien, pagamos con ATP, puede salir el sodio. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar para el potasio. Si adentro hay mucho potasio y afuera hay poco, yo lo necesito mantener adentro, porque los canales me lo van a tirar hacia afuera. ¿Sí? Entonces, para mantenerlo adentro, de vuelta tengo que pagar con fosfato. Por lo tanto, estas proteínas que dependen, eh, que tienen como función transportar solutos en contra de su gradiente de concentración, se denominan bombas. Esto es el caso de la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Sodio-potasio, ATPasa, porque va a necesitar una región que hidrolice el ATP para absorber su energía. Comparamos entonces transporte activo con transporte pasivo. El transporte pasivo siempre se va a dar a favor de su gradiente de concentración, por lo tanto no va a requerir energía. ¿Cuál es el transporte pasivo? La difusión simple que se da por los fosfolípidos o la difusión facilitada que se da por proteínas, ya sea un carrier como este o un canal como este. ¿De acuerdo? También la ósmosis es un transporte pasivo, pero es para el movimiento de agua desde donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. Y el transporte activo es aquel que intenta transportar un soluto en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Fíjense, hay más cuadraditos adentro y menos afuera. Si yo quiero seguir metiendo más cuadraditos, voy a tener que pagar. ¿Cómo pago? Con ATP. ¿Qué quiero que les quede claro? Que transporte pasivo y activo depende de si va a favor o en contra de su gradiente, y que el consumo de ATP es una consecuencia de ello. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un caso especial que se llama cotransporte. El cotransporte, ¿por qué? Esto que veíamos acá, que el sodio tenía que entrar y el potasio tenía que salir, se llama contratransporte. El contratransporte es cuando una bomba mueve en sentido opuesto a los solutos. Por ejemplo, esta bomba permite que salga sodio y permite que entre potasio en direcciones opuestas. Entonces es una bomba contratransportadora. Pero puede haber bombas que se llaman cotransportadoras, es decir, que meten dos cosas o sacan dos cosas, solutos, ¿no es cierto? Entonces, si el transporte ocurre en la misma dirección, vamos a tener un cotransporte. Ejemplo, la bomba de protones. Me fui al carajo. Bueno, ¿ven? Acá, por ejemplo, este transportador permite que tiene una región de unión a protón y otra de unión a carbohidratos, entonces los dos entran juntitos, ¿sí? Entonces esto es un cotransporte, van en la misma dirección. Pero para que se dé eso, tienen que salir los protones. O sea, el protón sale y vuelve a entrar con el azúcar, sale y vuelve a entrar con el azúcar, ¿sí? Esto, la bomba protónica, se denomina transporte activo primario y este cotransportador se denomina transporte activo secundario porque depende de un transporte activo primario. Ustedes van a decir, este no consume ATP. ¿Por qué es activo el transporte? Bueno, no consume ATP, pero si esta bomba no andaría, no tendría protones afuera. Entonces, como este transportador depende de esta bomba se va a llamar transporte activo primario y esta bomba se va a llamar transporte activo secundario. ¿Por qué secundario? Porque no utiliza ATP, pero depende de otra bomba que sí la utiliza. ¿Sí? Bien. Y por último vamos a ver la exocitosis y la endocitosis. ¿Qué pasa si tenemos que entrar grandes cantidades de cosas, digo cosas, de solutos o de sustancias, etcétera? No vamos a poder hacerlo por una proteína. Imagínense que ustedes quieren meter
otra proteína, me lo va a pasar una proteína por una proteína, ¿se entiende? Si lo que queremos transformar es grande, transportar es grande, vamos a recurrir a la exocitosis o a la endocitosis, ¿sí? Entonces, las pequeñas moléculas atraviesan la membrana, pero las moléculas grandes van a tener que salir o entrar por vesículas. Esas vesículas se van a unir con la membrana plasmática, fusionándose si vienen desde adentro para salir o si vienen desde afuera para entrar, ¿verdad? Entonces, la exocitosis son cuando las vesículas migran desde el interior hacia la membrana y liberan su contenido. Vamos a suponer que queremos transportar toda esta gran cantidad de solutos hacia afuera. ¿Sí? De moléculas en realidad, de macromoléculas hacia afuera. Entonces viene esta vesícula, se fusiona con la membrana y libera su contenido para permitir salir, ¿no? Y si fuera al revés, si todo esto quisiera entrar, ¿sí? La membrana se va, como no va a poder hacerlo, es más grande que las propias proteínas de membrana, van a fusionarse o que interaccione con un receptor, también puede ser, no necesariamente a nivel de tamaño, una proteína con otra proteína, por ejemplo, una hormona, etcétera, una hormona esteroide que va a atravesar simplemente la membrana, pero en el caso de las hormonas proteicas van a tener que unirse a sus receptores, ¿no es cierto? Se va a producir la endocitosis, ¿sí? Cuando se requieren transportar macromoléculas o grandes cantidades de cosas. Eso sería endocitosis y exocitosis. Endo es de adentro, es desde, perdón, cuando algo ingresa a la célula se llama endocitosis y cuando algo sale se llama exocitosis. Hay un transporte particular de pequeñas cantidades de líquido cuando la célula requiere hidratación, por ejemplo, con algunos solutos, que, que la célula chupa grandes cantidades de líquidos en forma de vesículas, en realidad pequeñas cantidades de líquido, pero bueno, relativo, ¿no es cierto? Que se denomina pinocitosis, que lo van a escuchar. Si ven el término pinocitosis hace referencia a la entrada de líquido a la célula por vesículas, ¿sí? Y otro caso particular de endocitosis es la fagocitosis. ¿Ven? Entonces, endocitosis, si lo que entra son líquidos y la célula está tomando, ¿sí? Viene el líquido y la célula hace, como en este caso, ¿no es cierto? Hace una pancita, encierra grandes cantidades de líquido y las absorbe. Eso se denomina pinocitosis si lo que está absorbiendo es líquidos, ¿sí? Ahora, si toma grandes partículas, como por ejemplo restos bacterianos o virus, etcétera, se denomina fagocitosis. Fago de comer y pino es de tomar, ¿sí? Bien, tanto la fagocitosis como la pinocitosis son ejemplos de endocitosis, porque está entrando, endo hacia adentro.